Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. Como cada jueves tengo que coronar a los mejores, ¿vale? Mi querido Cáncer, y esta vez te ha tocado a ti también, Cáncer. Te corono, cariño, te corono. Ya está, mi cangrejito. Cada jueves es coronación, ¿vale? Espero que te mantengas lo que es en el ranking, mi cangrejito, para entregarte lo que es lecturas bonus especiales. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, mi cangrejito. Aquí está la chancla, me lo estaban reclamando. Aquí está la chancla. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, mi querido cangrejito. Cáncer. He visto muchos cabellos, pero largo, mi querido Cáncer. ¿Tú has escuchado alguna vez, no me acuerdo muy bien la historia, pero se dice que en algunas tribus se dejaban crecer lo que es el cabello largo, no porque a lo mejor de repente sea algo estético que representa lo que es a esta tribu, sino porque se dice que cuando las personas tienen lo que es el cabello largo, se vuelven como más intuitivos, cariño, más intuitivos al 100% y atraen más lo que es a las energías, como si fuera una antena, ¿no? Entonces, yo con esta imagen que he visto, Cáncer, de muchos cabellos largos, siento que últimamente posiblemente puede ser que estás teniendo algún tipo de sueño con personas con las cuales de repente el contacto no es muy fluido, pero que en su momento formaron lo que es una parte muy importante, lo que es en tu historia. A lo mejor de repente tenías algún tipo de sentimiento por ellos o simplemente una parte muy importante. Te preguntas, Cáncer, ¿por qué te pasa esto? Porque siento que muchos de ustedes quizás están muy centrados lo que es en sus proyectos, en sus cosas, en su trabajo, y en ningún momento creo que están pensando, al menos un grupo, no digo todos, en tener lo que es una relación o de repente formalizar con esa persona, o tú me dices, Richard, yo ni pienso en él o en ella. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Siento, Cáncer, que ellos son quienes están pensando contigo. Quizá de repente mencionaron lo que es tu nombre, se acordaron de ti, pero tampoco esto quiere decir de que quiera lo que es una relación con vosotros. Simplemente que te ha pensado, te ha recordado. Pero la energía es tan fuerte que tú lo has sentido, mi querido Cáncer. Tú lo has sentido, ¿vale? Por otra parte, mi querido Cáncer, hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, este 2024 quiero prácticamente que sea mío. ¿Cómo así, Richard? Quiero centrarme en lo que es en mis proyectos, en mi trabajo, en mis cosas. Ya como que no quieres estar perdiendo tiempo en ilusiones o de repente lo que es en relaciones que no te dan ningún tipo de beneficio, ni oficio ni beneficio. Pero a veces te pones a pensar si estás haciendo lo correcto o si a lo mejor con esta actitud te vas a alejar más
de las personas que realmente te interesan. Yo siento, Cáncer, que para todo hay tiempo, para todo hay momento. Si tú en este momento me dices, Richard, quiero centrarme más en mi vida, quiero centrarme más lo que es en mis proyectos, pues ya está, cariño. Céntrate en tu vida, céntrate en tus proyectos. Ya está. Pero es verdad que dentro de ese lapso, dentro de esa historia, tú estás soñando con una persona. Vuelvo a decir, no para tener lo que es una relación, pero hay una conexión. Hay una conexión. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Cáncer, 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 carta guía, carta consejo. La carta de la templanza, sí, cariño. Hay una conexión muy espiritual con alguien, porque me sale lo que es la carta de la templanza. Pero por otra parte, Cáncer también, la carta de la templanza representa tu paz, tu armonía. Ya no quieres complicaciones en tu vida, ya no quieres drama. Tú lo único que quieres, me dice Richard, quiero estar en paz. Nada más. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario o con un Acuario también. Y el otro mensaje, mi querido Cáncer, posiblemente muchos de vosotros están sintiendo la presencia de una energía que es fuera de este mundo. Una energía que ya, o una persona que ya no está en esta tierra, pero tú estás sintiendo su energía. O tú de repente has tenido algún tipo de sueño o algún tipo de revelación por parte de ellos. Cuando uno sueña a una persona que ya no está en esta tierra, uno, puede ser su energía que quiere decirte que todo está bien, pero también mayormente uno sueña a este grupo de personas, cariño, o estas energías, porque te quieren proteger de algo, te quieren cuidar, ¿vale? Entonces, tú tienes que estar atento o atenta todos los elementos que vistes en ese sueño, o cómo te sentiste tú con ese sueño, mi querido Cáncer. Vamos a continuar, corazón. Te voy a dar signos aparte de Sagitario y Acuario. Me sale Capricornio, me sale Cáncer, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver iniciales, mi cangrejito, iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. La letra I, la letra D, la letra N. Muy bien, Cáncer. Vamos a ver un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, abra la puerta. Escucha. Ha llegado destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. Cariño. Siento, mi querido Cáncer, que como tú estás en esa faceta que me dice Richard, ya no quiero complicarme la vida, me estoy centrando en mis proyectos, en mis cosas. Da la casualidad, Cáncer, que cuando uno ya no busca nada, lo que es en cuestión de los sentimientos, o también lo que es en cualquier aspecto de tu vida, da la casualidad, Cáncer, que llega. Llega, ¿vale? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos es verdad lo que tú estás diciendo. Yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Sinceramente no tengo ganas ni tiempo para buscar una relación o para tener lo que es una relación. Es ahí, mi cangrejito, cuando llegan los candidatos y las candidatas. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué cuando yo antes buscaba algo, no llegaba? Porque tenías ansiedad. Tú mismo lo estás diciendo, buscabas, estabas ansioso, necesitabas estar acompañado, acompañada. Por eso que no llega, cariño. El universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Y en ese momento tú estabas vibrando inseguridad, estabas vibrando desesperación, y entonces el universo te da más inseguridad y más desesperación. Entonces, como ahora tú no buscas nada, mi querido Cáncer, o un grupo de ustedes no está buscando nada, todo se pone en orden, la templanza, todo se pone prácticamente en perfección. Y es ahí cuando te llega, cariño, lo que tú en su momento antes deseabas, amor. También puede ser un proyecto.
ya no quiero saber nada de ese trabajo, Richard. Mejor voy a hacer algo por mi propia cuenta. Ya estoy decidido. Da la casualidad que justo ahí te llama. Justo ahí te llama. Mira, como se dice la ley de Talión, ¿no? Vamos a ver. No, la ley de Talión no. La ley de Murphy. La ley de Murphy, cariño. Esa es la ley de Murphy. Yo me acuerdo cuando yo llegué lo que es aquí en España, en el 2010, no había trabajo. Envié currículo, cariño, por todo Barcelona. Me recorrí todo Barcelona, cariño, fuera y alrededores. Entonces, no me llamaban para contratarme. La situación estaba muy mal, lo que es en España, no tan solo para los inmigrantes como yo, sino también, cariño, para la misma gente que son de aquí, de origen de España, ¿vale? No había trabajo para nadie. Entonces, Cáncer, luego de 6 meses, me llaman de un restaurante. Me llaman de una tienda primero, sí, me llamaron de una tienda. Ese día fui a entrevistarme todo. Al día siguiente me dijeron que firmaría, ¿vale? Yo acepté. Cariño, fui a firmar y todo, ¿no? Empezaba el otro día. Llego a mi casa contento porque había firmado en una tienda para trabajar, mi primer contrato de 3 meses. Cariño, llego a mi casa, me timbran de un restaurante. También para trabajar en un restaurante. ¿Ves? Es así. Ya cuando yo estaba ya seguro, estaba tranquilo, las energías conspiraron y me llamaron de otro trabajo. Todo se acumuló. Al final opté por quedarme lo que es en la tienda. Entonces, mi querido cangrejito, como muchos de vosotros ahora están lo que es en armonía, están lo que es en paz, te va a llegar cosas, cariño. Cosas por destino te va a llegar. Te va a llegar lo que tú tanto has estado deseando. Y quizás por eso también, cabello largo, el camino, el destino, el hilo de la vida, mi querido Cáncer. El hilo de la vida. Entonces prepárate, cariño. Prepárate porque algo maravilloso va a llegar para vosotros. Abre la puerta, dice, a las oportunidades. Vamos a ver, mi querido cangrejito, qué me dice el tarot del Año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot del Año. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Me hablan del pasado y también me hablan de tu zona de confort, mi querido cangrejito. Pero vamos a ver qué más me dice. La carta también del 10 de copas. Madre mía, sinceramente, Cáncer. Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? La carta del 5 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Mi querido Cáncer, Cáncer. En primer lugar tenemos lo que es la carta del ermitaño. Aquí tengo 2 mensajes. ¿Te doy la buena, te doy la mala? Vamos a ver. Richard, no sé, cualquiera. Me dice, va a llegar una persona del pasado a tu vida, Cáncer. Una persona del pasado. Alguien que tú amaste tanto. Alguien por la cual de repente tú hubieras renunciado a todo. Llega del pasado, Cáncer. Y tú me dirás, Richard, ¿pero para qué viene? O simplemente quizás me dices, Richard, ya estoy ilusionado, ilusionada porque viene alguien del pasado. Yo siempre lo he deseado, Richard, y ahora todas las energías se alinean. Pero al costado tenemos la carta del 5 de espadas, cariño, que es una carta de traición, es una carta de ir con cuidado tienes que ir con esta persona, y cierras con la carta del 2 de basto, el deseo, la lujuria, cariño. Entonces, ¿sabes qué siento, mi querido Cáncer? Si viene alguien del pasado, ahora que tu vida está normal, ahora que tu vida está estable, cariño, yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que lo digas a otra cosa mariposa. Lo siento, no quiero saber nada de ti. ¿Por qué? Richard, pero sale la carta del 10 de copas, entonces quiere decir que me ama. Es una persona, cariño, que es cambiante. Es una persona que en un día te baja el cielo, la tierra, te presenta a su familia y todo. Pero luego, corazón, pasan los días, pasan las semanas y esta persona vuelve otra vez a cometer los mismos errores. Porque aquí yo veo que me dicen, ve con cuidado, Cáncer.
Ve con cuidado, porque este personaje aparentemente parece que ha cambiado. Aparentemente te va a decir una oportunidad. Pero siento, cariño, que este personaje te va a hacer pasar la de Caín, cariño, y la de Abel. Ya está. Entonces, mi querido cangrejito, tú estás evolucionando, tú estás creciendo, tú estás encontrando tu camino, estás rigiendo tu vida. ¿Por qué, mi querido cáncer, quieres otra vez retroceder? No retrocedas, cáncer, pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? ¿Quién soy yo para cambiarte, cáncer? Y por eso yo he visto el cabello largo, destino, camino, noticia también representa, se me estaba olvidando. Se va a poner en contacto contigo, cariño, y te va a ilusionar. Y posiblemente se va a portar bien una temporada. Sí, se va a portar bien, porque sale la carta del 10 de copas. Pero luego te va a hacer sufrir. Si tú me dices, Richard, me voy a arriesgar. Prefiero tener unos meses de amor y que me haga sufrir otros meses más de amor. No, eso es ser tóxico. Eso es ser tóxica, mi querido cáncer. Entonces, mi cangrejito, recapacita. Recapacita, cáncer. Porque alguien viene, ¿vale, cariño? Recapacita, mi querido cáncer. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver, mi cangrejito. Sé que a lo mejor esta situación te va a causar mucha ilusión. Vas a fantasear con él o con ella. Pero piensa lo que te he dicho, cariño. Este personaje no cambia. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. 2 cartas salió. Primera carta. Dice, la paz. El número 23 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Y también el número 31. Si tú te das cuenta, mi querido cáncer, aquí hay una paloma que representa lo que es el Espíritu Santo y tiene lo que es en sus garras, en sus patitas, tiene como ramitas. Y aquí está lo que es el huevo cósmico, los regalos, la suerte, tu futuro, cáncer. Esta palomita, cariño, si te das cuenta, lleva ramitas. ¿Por qué? Para poder hacer lo que es un nido, para que pueda ovar este huevo, que representa el huevo cósmico, tu suerte. ¿Qué te quiere decir con este mensaje del oráculo, cariño? Poco a poco vas a encontrar tu oportunidad. En estos momentos, así como tú estás yendo en la vida, está bien, cariño. Así como tú estás recuperándote, saliendo adelante, buscando tu propósito de vida, estás bien. ¿Para qué te desesperas? Que muy pronto, prácticamente de este huevo cósmico, va a salir lo que es un regalo. Va a llegar lo que es un regalo. Tienes que continuar construyendo tu futuro, tu vida. Tienes que continuar, me dicen. Entonces, mi querido cáncer, ¿para qué quieres retroceder como los cangrejos? ¿Por qué no apuestas por lo nuevo? ¿Por qué no apuestas por el futuro, cáncer? Te dicen, el oráculo. Y aquí te dice, ¿por qué? El número 31, busca lo que es en numerología, tiene un mensaje. Dice, ¿por qué? Pregúntale a esta persona por qué se pone en contacto contigo, cuáles son sus intenciones, qué es lo que quiere, para qué viene otra vez. Pregúntale, cariño, y no te dejes arrastrar simplemente por la seducción del momento. Si te das cuenta, este personaje da la espalda al sol. Este personaje, cariño, no va a saber responderte esto. No te va a decir, bueno, porque te extrañaba. Ya me extrañaba, yo también extraño a mi perro, a mi gato. Cariño, yo extraño a mis zapatos también. Esa es otra cosa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una relación formal? ¿O quieres seguir jugando? Pregúntale, cuestiónale. Cuestiónale, cáncer. Se va a quedar a cuadros. Va a pensar, o de repente te lo va a decir, porque algunas personas son tan sinvergüenzas, sinceramente, que a lo mejor te va a decir, me estás atacando. ¿Por qué si te estoy saludando, me respondes de esta manera? Es normal que tú lo preguntes esto, cáncer, porque si desaparece y luego aparece como sin nada, es normal que tú te quedes a cuadro, cáncer. Pregúntale, cáncer. Pregúntale. Vas a ver que no vas a saber cómo responderte.
Siempre se va a ir por la tangente. Entonces, cariño, solo como consejo te dice el oráculo, no retrocedas como los cangrejos. Solo como consejo. La última palabra lo tienes tú, mi querido Cáncer. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, qué me dice un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Tú sabes que yo te quiero lo mejor para ti. Me sale lo que es la carta, cariño, del sacerdote, corazón. Si tú te das cuenta, mi querido Cáncer, mira, aquí hay un personaje que está con una mascarilla, prácticamente nos dan a entender que el ambiente es turbio y tiene lo que es un báculo botando lo que es incienso. Esto me recuerda mucho cuando hubo lo que es la peste negra, cariño, y también lo que es la gripe española. Se ve que los doctores, como no sabían qué era, especialmente con la peste negra, sí, fue más con la peste negra. La gripe española creo que no se vio esto. La peste negra fue. Los doctores de esa época se ponían lo que es una máscara, que era muy chistoso, que parecía un pico largo, cariño. Y dentro de esa máscara ponían lo que es hierbas medicinales, ponían también de repente hierbas de aromas. Era como un filtro. Entonces ellos se ponían esa máscara, cariño, iban a atender lo que es al paciente y pues supuestamente el riesgo era menos de contagio. Y también lo que hacían, como se llamaba la peste negra en catalán, ¿no? Por Dios, a veces se me sale el catalán. Negra, ya está. Entonces, corazón, hacían lo que es incienso, echaban humo de incienso, porque creían que de esa manera se iba a alejar, Richard, ¿qué te pasa? Se iba a alejar, cariño, la enfermedad. Entonces, si tú te das cuenta, mi querido Cáncer, esto representa como si fueras tú, ¿vale? Y aquí hay muchas energías que lamentablemente su energía no es buena, está contaminado, que quieren prácticamente acercarse a ti, que necesitan tu ayuda, que necesitan de tu energía, mi querido Cáncer. Y en este momento te dice Cáncer, tú tienes que ver por ti, tú tienes que prácticamente pensar en tu futuro. Estas personas te pueden hacer daño, estas personas pueden contaminar lo que es tu energía. Porque si somos más observadores, fíjate en la carta, si somos más observadores, todo es visual. Si te das cuenta, es como si fuera un portero o como si fuera un vigilante. ¿Para qué? Aquí el color es turbio, parece blanco y negro. Nos hablan de que todo está contaminado. Detrás de este hombre o mujer, que está en un cetro como una puerta, prácticamente todo es verde. Fíjate los colores verdes. Hay vegetación, hay vida, mi querido Cáncer. Entonces, este personaje es como que está protegiendo la entrada. ¿Para qué? Para que no contamine el futuro, para que no contamine este reinado. Entonces, ¿qué te dice Cáncer? Estas personas que van a llegar a tu vida, que ya en su momento se han portado mal contigo, lo único que van a hacer, cariño, es que si tú abres tu corazón, porque si esta persona de repente se compadece de estas almas que ya están condenadas, se saca la mascarilla y les pone a uno de ellos pensando que le va a salvar, cariño, pues lo único que va a hacer es que entren al otro extremo y todo lo que está detrás de este portón, de este espacio, se contamine. Entonces, no va a haber futuro, Cáncer. No va a haber futuro. Con esto, ¿qué te quieren decir, mi cangrejito? Ellos van a volver. Tú tienes un futuro prometedor. Hay una persona prometedora más adelante. En tu trabajo, en tu proyecto, en el amor. Pero al llegar ellos, cariño, otra vez, te estancas. Te estancas, Cáncer. Entonces, mi querido cangrejito, tienes que pensar en ti, ¿vale? Richard, pero qué tierno, me ha traído chocolates, Richard. Richard, pero qué tierno, me ha dicho que me va a presentar a su familia. Pero es que no es para ti, Cáncer. No es para ti. Richard me ha hablado, Richard. Inclusive me ha dicho para comer, Richard. Tú ya sabes cómo. Si tú lo tienes claro, si tú me dices, Richard, bueno, Richard, solamente va a ser un desliz. Así me desahogo, Richard, ¿vale? Porque estoy nervioso. Voy a comer.
¿vale? Si tú lo tienes claro, perfecto. Pero si tú comes y luego dices, Richard, ay, me quedo con ganas, quiero postre, otra vez. No, no, cáncer, no, porque te vas a dejar arrastrar por esa energía y vas a volver a repetir otra vez el mismo plato, mi querido cáncer. El mismo plato. Vamos a suponer, ahora lo vamos a relacionar en el trabajo, en el proyecto. Renunciaste a un trabajo, cariño, ¿por qué? Porque no te daban tu valor, porque a lo mejor de repente no te pagaban bien y encontraste otro trabajo mejor, mi querido cáncer. Entonces, tú para ellos eras indispensable, corazón. Formabas un papel muy importante, pero hasta ese momento ellos no lo veían así. Ahora se sienten apurados. Tiene que volver cáncer. Es la única persona que sabe manejar, yo que sé, esta maquinaria. Es la única persona que se desenvuelve bien aquí. Tiene que volver. Llámalo. Dale lo que es una propuesta jugosa. Vienen y te dan lo que es una propuesta, cariño. Pero bueno, solamente es dinero, Richard, pero está interesante la propuesta. Pero en el otro trabajo nuevo, tengo la oportunidad de ascender, tengo la oportunidad de aprender. Lo mejor que se puede llevar una persona, cariño, es el aprendizaje. El aprendizaje, corazón. Porque el aprendizaje nadie te lo va a quitar. Nadie es, cariño. Te vas a otro país, te vas a otro estado, a otra ciudad, te llevas el aprendizaje. Entonces el dinero no, el aprendizaje, cáncer. Siento, mi querido cáncer, que no deberías renunciar a lo que te puede dar un futuro mejor. No por unas cuantas monedas, pero la última palabra lo tienes tú. Tú, cariño, ¿vale? Solo te doy como consejo. Tienes un futuro prometedor, pero no vaya a ser que lo estropees. Vamos a ver, cáncer, qué me dice para solteros y solteras o mensaje de los ángeles del amor, mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos y de todas. Vale. Perdón, cáncer, voy a tomar mi agüita, es que está fría, hace mucho frío. Tengo que calentarlo. Este mensaje, mi querido cáncer, es para solteros y solteras, ¿vale? No para aquellos que me digan, Richard, pero los ángeles del amor están diciendo que le dé a lo que es una oportunidad. Cuando te conviene, escuchas bien, ¿no? Cuando te conviene. No, es que de verdad, me quedo hasta sin voz. Mi querido cangrejito, este mensaje es para aquellos que a lo mejor estás conociendo recién a una persona nueva. Nueva, cariño. No el pasado, nueva. Entonces, ya Richard, pero todos los hombres me han pagado igual. Todas las mujeres me han pagado igual. Date una oportunidad, cariño. Recuerda que tu futuro promete. Una persona nueva, ¿vale? Y solteros y solteras también. A lo mejor han conocido una persona nueva, pero tienes miedo. Date una oportunidad. Experimenta, cariño. Lo que tenga que pasar va a pasar. Para aquellos que de repente han terminado una relación del pasado, hay una persona nueva o vas a conocer una persona nueva. Date una oportunidad. Me están hablando nueva, no el pasado, ¿vale? Entonces, corazón, aprovecha las oportunidades, mi querido cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo, mi querido cáncer. Vamos a continuar, corazón, a ver qué más me quieren decir las cartas para vosotros. Voy a sacar un mensaje del tarot espiritual, ¿vale, cáncer? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas, cariño. La carta también de la muerte. La carta de la templanza. Y la carta también
del 9 de bastos. Ay, mi cangrejito, con lo bien que estabas yendo por la vida. Con lo bien que estabas yendo. Espero que no sea la mayoría, de verdad, porque si no, esta chancla va a ser para ti. Y no me gusta sacarlo en lectura bonus. No me gusta sacarlo, pero bueno, se queda aquí. Amada y odiada la chancla. Amada y odiada, cariño. Cáncer. Ay, por Dios, mi cangrejito, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué otra vez? Cariño. Espero que no sea la mayoría. Cáncer. ¿Por qué? Mira, si tú te das cuenta, mi querido cáncer, aquí está representado a almas gemelas o llamas gemelas, pero también está representado con hielo y con espadas, mi querido cangrejito. Una persona muy especial para ti, muy especial. Una persona con la cual de repente tú siempre has deseado tener lo que es una relación, pero que lamentablemente se portó frío y fría contigo. Esa persona, cariño, viene a tu vida. La carta de la muerte, un renacimiento, un renacimiento. Esta persona, como sale la carta de la muerte, que también representa un escorpio, que habla la pasión, prácticamente cáncer, tú vas a caer a sus garras por la pasión, por la seducción, mi querido cáncer. Esta persona, cariño, te va a llevar a ¿qué? A que tú le des una oportunidad, porque sale la carta de la templanza. Y cierras con la carta del 9 de bastos, mi querido cáncer. Cariño, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tiene los demás? ¿Qué te ha hecho, cariño? Los 7 quiebres del gato. Hasta sin vos me quedo. O te echo la rueda. A lo mejor la rueda, corazón. Porque siento, mi querido cáncer, que tú te vas a dejar arrastrar posiblemente por la seducción. La seducción, cáncer, va a ser tan fuerte que no vas a poder con esto. Espero que no todos, ¿vale? Pero bueno, ya no saco más cartas, cariño, porque es lo mismo que me dice. A ver, vamos a ver las características, mi querido cáncer, las características. Las características, cáncer. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, esta persona posiblemente puede ser alguien de elemento fuego, especialmente un Aries. Pero también de repente puede ser tu profesor, tu profesora, un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Una persona que tiene un alto cargo. Piel blanca o piel trigueña. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. O tú de repente, cáncer, tú has trabajado con él o con ella. Luego que termine tu lectura me voy a calentar mi agua. La carta de las de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego. Sagitario, Aries, Leo. Últimamente lo estás soñando o últimamente estás sintiendo su energía, su presencia, cáncer. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico. Es una persona, cariño, que desde el primer día que tú conociste a él o a ella, sentiste una conexión especial. Te llama con las energías. La carta de la torre. Posiblemente esta persona, cariño, cuando existe el contacto, el acercamiento entre vosotros, te va a hablar que está haciendo cambios en su vida, que se está separando. Esta persona también puede ser lo que es un Capricornio, elemento tierra, Capricornio, la torre. Puede ser tranquilamente, cariño, que esta persona se acerca a tu vida porque también quiere hacer cambios en su vida. Cambio de casa, cambio de domicilio, etcétera, etcétera. La carta también, cariño, del 6 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, es una persona que te vuelve a recargar, que está dispuesto o dispuesta a dejar todo. Todo. Se divorcia, deja casa, deja país, todo. Cariño, se ha dado cuenta o se ha caído de la cama de que quiere estar contigo. Esta persona puede ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Viene arrepentido, arrepentida, cariño. Viene a pedirte perdón. Su conciencia no lo deja en paz. O simplemente el corazón te quiere hacer una propuesta. Alguien quiere hacer un cambio o va a hacer un cambio radical en su vida y quiere prácticamente que tú estés presente en su vida, mi querido cáncer. Pero corazón, yo creo, mi querido cáncer, que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Este personaje, cariño, quizás por tu actitud, por tu buena energía, tú me dices, Richard, yo ya no quiero saber nada. Ahora se da cuenta que tú eres importante, ahora se da cuenta que tú eres especial y te busca. Voy a sacar mensaje para economía, aunque también ya lo he dicho al principio, pero voy a ser específico. Vamos a ver. Economía, Cáncer. Vamos a ver, economía. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la luna. Tienes que arreglar algún asunto relacionado con la parte económica, ¿vale? Porque tienes lo que es la carta de la luna, cariño. Y el otro mensaje también es caso de tu intuición. Algunos de vosotros tienen problemas en su trabajo, en la economía. Pero la suerte está lo que es a tu favor, porque tenemos el mundo. ¿Se va a solucionar algo que te estaba estancando lo que es en la parte económica? ¿O simplemente el resultado o lo que te digan estos personajes va a ser positivo para ti? Te viene un cambio, Cáncer. O tú vas a hacer cambios en base a esto. La carta de la templanza, cariño, es por destino, me dicen. Y la carta del mago, el dinero te sonríe. Pero esto es un proceso. Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque me dice, mira, tienes problemas económicos, pero sin embargo la suerte te sonríe. Tenemos la carta del mundo. Algo sale a tu favor. Esto lleva a que tú hagas cambios. A lo mejor te cambies de trabajo, te cambies de ciudad, de país, o hagas cambios, te recicles, implementes tu negocio. Es por destino, me dice. Te estaban esperando. Y cierras con el mago, cariño. Entonces, yo siento, mi querido Cáncer, que los cambios van a ser con el transcurso de los meses. A partir del mes de Virgo, tu economía empieza a mejorar más y más, cariño. Y siento que tú, esto es un proceso. Con esto no diga, Richard, pues qué chiste, ¿no? Voy a seguir pasando penurias. No, poco a poco vas a ir viendo la mejora. Pero a partir del mes de Virgo, las mejoras van a ser mucho mejor. Y tu estabilidad económica es a partir del otro año, 2025. Es ahí cuando tú, cariño, vas a dar lo que es un despegue total. Pero quiere decir que poco a poco tu economía se va mejorando. O el reconocimiento, el ascenso, entrega de diplomas, o terminas de construir tu casa, yo qué sé, cariño, es a partir del otro año. Bendiciones, Cáncer. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. No caigas otra vez en la trampa de esa cucaracha. Pero bueno, Richard, un gustito es un gustito. Te juro que lo voy a dejar luego. No lo vas a dejar. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz. Te quiero.